Ok, muy bien. Eh, bueno, el artículo que me tocó a mí exponer es The Human Gut Microbiome in Early Onset Type 1 Diabetes from the TEDdy Study. Entonces, básicamente es un estudio del microbioma intestinal en diabetes en individuos en donde eh, manifiestan a temprana edad diabetes tipo 1 en un estudio específico que se llama TEDdy, que ya les digo exactamente qué significa, porque eh, ya les digo. TEDdy es um, The Environmental Determinants of Diabetes in the Young, los determinantes ambientales de diabetes en los jóvenes. Study. Okay, muy bien. Entonces, en estudios previos de diabetes tipo 1 y también de diabetes tipo 2, se ha visto que existe, bueno, una característica del microbioma es la presencia de bacteroides, del género bacteroides, y también se ha visto que hay una deficiencia de bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta. Esto se ha visto en estudios en adultos y en estudios en donde no se ha trabajado tal vez como con muestras tan grandes como con este proyecto. Entonces, en este proyecto, perdón, también lo que se conoce, ¿verdad? Es que el microbioma de los niños es diferente al microbioma de los adultos, ¿verdad? Y que existen ciertos factores, por ejemplo, el uso de antibióticos, la introducción en la dieta de comida sólida, si fueron alimentados con leche materna o con leche de fórmula, si nacieron por parto normal o no. Todo eso genera estas diferencias, ¿verdad? Dentro también de los niños, ¿verdad? Y lo que se ha visto es que conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Y obviamente pues los niños van adquiriendo ciertos factores ambientales, adquiriendo la influencia, perdón, de esos factores ambientales, usualmente compartidos por sus padres, estas diferencias tienden a desaparecer, ¿verdad? Entonces ya el microbioma empieza a ser muy similar al de un adulto. Sin embargo, lo que se ha visto es que los estudios pasados, ¿verdad? Antes de este, no han contemplado diferencias funcionales y también las diferencias de cada especie que compone el microbioma. Como es virtualmente imposible, digamos, conocer cada especie, ¿verdad?, que compone el microbioma, aquí lo que se trata es de llegar hasta enzimas. O sea, por ejemplo, si no se sabe bien, eh, o digamos, vamos a ver, el microbioma en sí se supone que está compuesto por miles de tipos de bacterias. Hay bacterias de las cuales, o sea, todavía no se conoce nada. Sin embargo, sí se han visto señales de enzimas microbianas que actúan a nivel, por ejemplo, del intestino, ¿verdad? Pero no se sabe bien de dónde vienen, ¿verdad? De qué organismo vienen. Entonces, lo que se trata con este estudio, ¿verdad? Es de llegar como al detalle más, digamos, más específico, ¿verdad? De las especies que compone ese microbioma y las diferencias funcionales también y cómo ese microbioma va cambiando. Y también algo en lo que también este estudio se caracteriza es que busca como qué factor tiene más peso a la hora de que se dé como ese cambio, ¿verdad?, de el microbioma, tanto en niños con diabetes como en niños sanos, ¿verdad?
Entonces tenemos que, para metodología, hubo un muestreo de 783 individuos, contemplando control y niños con diabetes tipo 1. Las muestras básicamente, bueno, el muestreo básicamente se llevó a cabo desde los 3 meses de edad y se tomaron muestras aproximadamente cada mes para ir viendo, ir dándole como continuidad a este microbioma, ¿verdad? Ir viendo cómo cambia. Bueno, lo que se realizó, ya más, sentido más técnico, ¿verdad? La manera en la que se procesaron esas muestras fue por pirosecuenciación, 16S de ARN ribosomal y secuenciación metagenómica de externos variados. Se encontraron muchas cosas muy interesantes. En realidad, este estudio eh, iba como enfocado hacia un objetivo. Sin embargo, lo que me parece cuando lo estudié es que encontraron o hicieron varios hallazgos, ¿verdad? Que le dan todavía más, pues más, o sea, nos dejan con más preguntas, ¿verdad? Y con más material para investigar. Entonces, bueno, ¿qué encontraron? Que la ubicación geográfica y la lactancia materna son factores que tienen un efecto demasiado importante en la composición microbiana. El microbioma temprano es diverso eh, y existe un género de bacteria que es predominante, que es el Bifidobacterium. El cese de la lactancia también tiene un gran efecto en la diversidad alfa, que habíamos visto antes. Y los antibióticos tienden a alterar muchísimo la diversidad, en especial de esta bacteria, que al parecer es clave en el microbioma temprano, que es la bifidobacteria. Esto de los antibióticos, yo creo que a nadie, digamos que le toma por sorpresa. Sin embargo, lo que los investigadores dicen es que el efecto es mucho mayor, el impacto, digamos, en la diversidad es mucho mayor de lo que se creía eh, antes en estudios previos, ¿no? Entonces, que ellos sí recomiendan a los médicos tener demasiado cuidado a la hora de recetar antibióticos en niños muy pequeños, ¿verdad? Porque eso puede tener un impacto muy importante a largo plazo. Aquí en esta imagen está bastante bonita. Ay, podemos ver que en el primer gráfico dice close to birth, year zero. Eso es, bueno, los chiquitos que todavía no han cumplido un año, ¿verdad? Entonces vemos que cada uno de estos cuadritos es como la cantidad, si no me equivoco, la cantidad enzimática generada por ciertas especies de bacterias. Entonces podemos ver de los 0 años al primer año y al segundo año cómo el asunto va cambiando, ¿no? Cómo va cambiando no solamente la cantidad, ¿verdad?, que se tiene de cada uno de los tipos de bacterias, sino también la cantidad de enzimas que se contabilizan, ¿verdad? Con respecto, digamos, a este estudio, se llegó a varias conclusiones, básicamente que los ácidos grasos de cadena corta de origen microbiano están muy presentes en los individuos sanos, o sea, en los chiquitos que no tienen diabetes, ¿no? La leche materna, bueno, es una fuente vital, ¿verdad?, de tanto de prebióticos como de probióticos, y también da varias recomendaciones para futuras investigaciones, ¿verdad? Pero antes de meterme con eso, sí les quería decir que esta bacteria, la Bifidobacterium, este género que tenemos por aquí, ajá, que es como vital en el microbioma temprano, se, eh,
se ha visto que se encarga de generar ácidos de cadena corta, ¿verdad? Entonces ya aquí podemos ligar un montón de conceptos, ¿verdad? Entonces, se ha visto que los ácidos grasos de cadena corta de origen microbiano son característicos, ¿verdad?, de los individuos sanos. Por lo tanto, podemos decir que poseen poblaciones de Bifidobacterium, ¿verdad? Entonces, podríamos inferir, ¿verdad?, que el uso de antibióticos, el cese de lactancia a una edad muy temprana o inclusive el no darles leche materna a los chiquitos puede tener un impacto muy importante a nivel de factores externos, ¿verdad? Factores ambientales para que se tenga digamos, una predisposición para la diabetes. Y algunas recomendaciones que ellos dan para futuras investigaciones es que es bueno hacer un estudio de los 0 a los 2 meses, ¿verdad? Porque ellos empezaron de los 3 meses de edad en adelante. Entonces, como revisar aún más, con más detalle, ese microbioma eh, recién, digamos, formado, ¿verdad? De los bebés. Y básicamente eso sería con respecto a mi artículo. Muchísimas gracias. Días a todos. Yo les voy a presentar este artículo escrito por Ley en el 2010 sobre obesidad y microbioma humano. Bueno, de forma introductoria, se habla que la obesidad es un estado fisiológico un poco raro. Además, se ha visto que las personas que padecen obesidad y sobrepeso a lo largo del tiempo ha ido superando el número de personas que padecen desnutrición. También hacen mención de que la microbiota intestinal desempeña un papel súper importante en el metabolismo del organismo y así en el control de la adiposidad. Y que el ambiente también puede alterar la diversidad de la microbiota, entonces generar un desequilibrio en el organismo. Bueno, como objetivo en este artículo menciona es analizar los más recientes hallazgos y conocimientos sobre la relación entre la microbiota humana, la obesidad y la obesidad asociada a enfermedades. Acá lo que hice es resumir un poco sintetizado de los puntos clave que realizaron en el artículo. Ok, uno de ellos son patrones de diversidad microbiana en relación con la obesidad. Acá, bueno, disculpe, es que hay una construcción. Ok, acá hicieron unas pruebas con unos ratoncitos con deficiencia de leptina. Recordemos que la leptina es aquella proteína que controla el apetito. Entonces tenían ratones deficientes de leptina y con ratones que eran normales, que no tenían deficiencia. Entonces, vieron que en el resultado hubo un aumento de Firmicutes y una diferencia con la cantidad de bacteroidetes que fue menor en estos ratones que presentaban esta deficiencia. Por otro lado, hicieron un estudio sobre humanos con sobrepeso y obesidad, donde les restringieron lo que es la dieta en restricción de carbohidratos y grasas. Al tiempo hicieron una secuenciación de la microbiota intestinal y vieron que hubo un aumento de bacteroidetes y por lo cual esto se asociaba mucho con la pérdida de peso. También hubo una parte de estudios de metagenómica en relación a la obesidad. Acá lo que mencionan los autores es que tomaron muestras de gemelos idénticos y también de gemelos diferentes con caracterización, digamos, que bueno, con presencia de obesidad o características de sobrepeso. Hicieron una secuenciación de su microbiota por medio de muestras fecales y también de sus madres. Acá vieron que la obesidad estaba más asociada a la baja de bacteroidetes, que también hubo aumento de genes involucrados en el metabolismo de carbohidratos y lípidos y que hubo una diversidad reducida bacteriana.
Ok, también hablan sobre estudios de animales versus humanos. Acá un punto importante es que claramente cuando tenemos estudios de animales son menos variables porque podemos controlar, digamos, la dieta, las condiciones, el lugar y demás. Aquí son algunos resultados de algunas investigaciones que plantearon que hubo, dentro de ellos estaba que hubo un aumento de firmicutes en relación a los bacteroidetes y que hubo una diferencia en la composición de la comunidad microbiana en los ratones que tenían cualidades con sobrepeso. En relación a los humanos, se habla y se plantea que, bueno, el detalle es que existe una mayor complejidad por el estilo de vida que llevamos para poder caracterizar la microbiota. También un problema es el tiempo y la frecuencia de la ingesta de alimentos, ya que todos tenemos diferentes formas de comer y los tiempos. Y que también para futuras investigaciones, o un punto importante en una investigación, es conocer la microbiota inicial del organismo. Respecto a otros hábitats corporales, mencionan que muchas veces la obesidad puede estar relacionada con una disbiosis de la microbiota intestinal, por lo cual los autores decidieron extrapolar esto para detectar si existen diferencias en otros tejidos. Un estudio que realizaron fue la microbiota oral. Y entonces ahí lo que vieron fue que hubo una diferencia en la diversidad y la abundancia de bacterias encontradas en las personas con sobrepeso y las personas que presentaban peso normal, donde solamente en las personas de sobrepeso encontraron este tipo de bacterias, que se llaman pretotelas y celemonomas, lo cual también menciona que esto se puede utilizar como un biomarcador de adiposidad para futuras investigaciones y ver qué relación existe en esta parte de el control del peso. Esto es un punto importante porque acá habla sobre los patrones variados de la ecología microbiana. Esto lo que hace es una síntesis de diferentes estudios donde podríamos ver aquí las diferentes metodologías, desde una secuenciación de la ARN 16S, como también el uso de inmunofluorescencia y entre otras técnicas. Lo cual los autores mencionan que claramente como son diferentes metodologías aplicadas en la caracterización de la microbiota intestinal, vamos a tener diferentes resultados, lo cual esto nos puede llevar a sesgos en los resultados y a ver una diferencia marcada. Entonces, esto podría generar algún problema en la parte de cómo vemos el resultado y cómo esto puede variar. Entonces, muchas veces se recomienda que sería bueno aplicar todos estos métodos en un solo estudio y ver las comparaciones y así sacar resultados más concretos. Bueno, acá hablan sobre mecanismos que vinculan la microbiota con la obesidad. En este caso, se habla de microbios intestinales y el metabolismo del huésped, donde se dice que la microbiota intestinal puede aumentar los niveles de glucosa y ácidos grasos, que de hecho el profe está hablando de eso, los ácidos grasos. Y esto puede producir la inducción de triglicéridos o la inducción de triglicéridos en el hígado y así aumentar la adiposidad en los organismos. Ellos detectaron que este gen ANGPTL4, o también conocido como FIAT o factor de adiposidad, ayuno, vieron que este gen ayudaba mucho a lo que era regular el metabolismo de lípidos, a reducirlo. Entonces es un punto clave para poder utilizarse como estudiarse como un tipo de tratamiento. También habla sobre los microbios intestinales en su relación con la inflamación y la resistencia a insulina. Si bien mencionan que la obesidad puede interaccionar a aumentar la inflamación y también aumenta la resistencia. Ellos vieron que estos lipolisacáridos son productores en muchas de las membranas bacterianas, entonces, sobre todo en las bacterias gram negativas. Entonces,
Como está dentro de estas paredes y tenemos esta cantidad de microbiota intestinal, muchas veces estos liposacáridos son absorbidos por el organismo. Y esto se asocia a que al aumentar esta cantidad de liposacáridos, se relaciona con que puede aumentar la cantidad de ácidos grasos y entonces la absorción de estos mismos, generando una relación directa en aumentar la inflamación, que conlleva a un aumento de la resistencia a insulina y por lo tanto a un aumento de peso por esta misma inflamación, ¿verdad? Entonces, un punto importante que habla, que de hecho la compañera también lo habló, sobre las bifidobacterias. Estas bifidobacterias ayudan a disminuir la inflamación en el tracto gastrointestinal, lo cual hablan de que sería una buena idea utilizar estos organismos como futuros tratamientos por medio de prebióticos. Ok, ahora, microbios intestinales y las células endocrinas. Se habla que las bacterias intestinales llegan a modular las células enteroendocrinas, lo cual estas células enteroendocrinas inducen a una señalización y por lo tanto a una liberación de hormonas intestinales. Las hormonas intestinales, recordemos que tienen una relación directa en el control del peso y del apetito en el organismo. Por lo tanto, si hay una alteración de las bacterias intestinales que producen este tipo de moléculas que aumentan la cantidad de inflamación, de resistencia y demás, podemos ver que existe una relación directa en la forma de cómo se comporta el organismo referente al apetito y claramente en el aumento de los pesos. También hablan sobre, para compensar un poco este efecto, el tratar a los pacientes con microbios probióticos, ya que vieron que estos microbios probióticos ayudan a disminuir el peso en los pacientes y por ello a una terapia futura. Ok, entonces en forma de conclusión, vieron que claramente se ve que la microbiota intestinal tiene un descontrol, una relación directa en un desequilibrio de su flora y por lo tanto nos lleva a la obesidad. También, aún así, se menciona que caracterizar la microbiota del intestino puede ser variable, ¿verdad? Porque lo vimos en las diferentes metodologías. Por lo tanto, se requiere cierta estandarización de los resultados para ser como más contundentes en los estudios y en la respuesta que le podemos dar a las personas. No obstante, sí vieron que los microbios o los microorganismos tienen una participación en el equilibrio energético del huésped y esto utilizando diferentes mecanismos que ya que los planteamos. Y por lo tanto, toda esta información nos puede ayudar a remodelar las interacciones entre el huésped y los microorganismos para así promover lo que es la salud y reducir todo este tipo de afecciones. Esto es una nota que encontré sobre la microbiota y la obesidad de un estudio en España que, digamos, sintetiza mucho los puntos importantes que vimos dentro de este artículo. Uno, que la obesidad está relacionada a una baja diversidad de bacterias, que hay un aumento de Firmicutes en relación a los bacteroidetes y que que está relacionada con claramente la inflamación y que una de las perspectivas terapéuticas es la promoción de probióticos para modificar el estilo de vida y así en la parte de dieta que puede mejorar los organismos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Hola, hoy les vengo a hablar de este artículo que está aquí, presentado por Depomier y colaboradores. Para mitigar la evolución de las enfermedades cardiometabólicas, la investigación ha centrado cada vez más su atención en intervenciones dirigidas a la microbiota intestinal. Entre las bacterias comensales que residen en el intestino, Akkermansia mucinifera ha sido de interés por sus efectos en la promoción de la salud. Se ha encontrado en estudios de roedores que el tratamiento con esta bacteria reduce la obesidad y trastornos relacionados, como la intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y la permeabilidad intestinal.
El objetivo de este estudio es explorar los efectos metabólicos de suplementación de Akkermansia multifila en humanos. Los parámetros metabólicos que se estudian a continuación son los lípidos, resistencia a la insulina, el índice de masa corporal, los lipopolisacáridos plasmáticos o LPS, la endotoxemia y la microbiota intestinal. Este estudio se fundamentó en la administración oral diaria de Akkermansia mucilífera por 3 meses vivo o pasteurizado y se compararon sus efectos en la dosis máxima probada, 10 a la 10. Esto quiere decir 10.000 millones de bacterias por día, en individuos que exhiben sobrepeso u obesidad, resistencia a la insulina y algún síndrome metabólico. Los individuos se inscribieron y se sometieron a aleatorización para recibir un placebo. Akkermansia mucilífera viva o pasteurizada como suplemento durante 3 meses, con el consejo específico de mantener su ingesta dietética y actividad física durante el periodo de estudio. En el interés de la seguridad generado por la población en el estudio, se programó una visita temprana 15 días después del inicio de dicha suplementación. En cuanto al desarrollo de este estudio, se llevó a cabo entre el 2015 y el 2017 en Bruselas, Bélgica, donde los participantes eran personas con sobrepeso u obesidad, donde tuvieran el índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos entre metro cuadrado y que estuvieran en un rango de edad entre 18 y 70 años, donde se ofrecieron como voluntarios. A los participantes elegibles se les había diagnosticado algún síndrome metabólico. En total eran 160 participantes. Se les proporcionó un placebo que consistía en glicerol, Akkermansia mucilífera viva o pasteurizada como suplemento por 3 meses, mientras se mantiene dieta normal y actividad física regular. Luego debían tomar una dosis cada mañana con el estómago vacío. Se le indicó a los participantes que mantuvieran los paquetes en el congelador. Los criterios de exclusión para los voluntarios fueron presencia de enfermedad aguda o crónica, consumo de alcohol, cualquier cirugía en los 3 meses anteriores al estudio o planificada para 6 meses después de la inscripción, embarazo, enfermedad inflamatoria intestinal, consumo de dietas veganas o vegetarianas contempladas como inusuales, intolerancia a la lactosa o alergia a las proteínas de la leche y intolerancia al gluten. Las medidas tomadas en los participantes fueron de cintura y cadera. En cuanto a circunferencia, se les tomó muestras de sangre y se les realizaron glicemias, pruebas de colesterol, LDH, HDL y triglicéridos. Las mismas mediciones se realizaron a los 3 meses. Los efectos secundarios que se reportaron fueron náuseas, flatulencia, distensión abdominal, calambres, borborismos y reflujo gástrico. En cuanto a los análisis bioquímicos, la sensibilidad y la resistencia a la insulina se analizaron utilizando un análisis OMA. Esta prueba consiste en tomar 3 muestras de sangre en intervalos de 5 minutos. Y para el microbioma fecal, Akkermansia mucilífera se analizó por una PCR cuantitativa. La composición taxonómica de la microbiota fecal se determina mediante extracciones de ADN. En cuanto a los resultados, después de 3 meses, el grupo de placebo mostró un aumento significativo de insulina plasmática en ayunas, contrario a los participantes que recibieron ambas formas de Akkermansia mucilífera, donde se redujeron. Se observaron niveles plasmáticos de insulina aproximadamente un 30% en comparación al grupo del placebo. En cuanto a la glicemia, esta no se vio afectada y los participantes no eran altamente hiperglucémicos. La sensibilidad a la insulina se redujo significativamente a los 3 meses en el grupo del placebo. Ambas formas de Akkermansia mucilífera mejoraron este parámetro. La pasteurizada mejoró el índice de sensibilidad a la insulina en aproximadamente un 30% en comparación con el grupo placebo. Y esta bacteria en vivo mejoró la puntuación de resistencia a la insulina. Una nota importante a destacar aquí es que los participantes
contaban con niveles normales de azúcar en sangre. Se cree que la actividad de la enzima dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4 participa en la modulación de la inflamación, es decir, mejora el metabolismo de la glucosa y reduce los riesgos de enfermedades cardiometabólicas. Un hallazgo importante aquí es que Akkermansia mucinifila pasteurizada disminuyó la actividad de DPP4 a los 3 meses de la suplementación. El conteo elevado de glóbulos blancos puede estar vinculado con la intolerancia a la glucosa o riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Estos niveles permanecieron significativamente aumentados en comparación con el grupo de placebo. El suplemento pasteurizado de Akkermansia mucinifila completamente abolió este efecto, resultando en recuentos de glóbulos blancos significativamente más bajos en el grupo de la bacteria pasteurizada. Previamente se había hecho un estudio donde una sonda nasogástrica de Akkermansia mucinifila redujo el colesterol en roedores y también puede prevenir el desarrollo de la arteriosclerosis. En este estudio, la administración de Akkermansia mucinifila pasteurizada redujo significativamente el colesterol total en un 8,68% en comparación con el placebo, mientras que la lipoproteína de baja densidad, conocida como colesterol LDL, era 7,53% más bajo y los triglicéridos 15,71% aproximadamente menores, pero no alcanzó niveles significativos. Enzimas como la glutamiltransferasa o GGT, aspartato aminotransferasa AST y alanina transaminasa ALT muestran efectos adversos en el metabolismo de la glucosa y los lípidos. La suplementación con Akkermansia mucinifila reduce los niveles de GGT, AST y ATL, así como el riesgo de esteatosis hepática. Esta bacteria pasteurizada significativamente redujo los niveles de GGT y AST después de los 3 meses en comparación con el valor inicial, pero no así sucedió en ALT. Particularmente, los niveles de GGT disminuyeron un 24% en el tratamiento de Akkermansia mucinifila pasteurizada, en comparación con los niveles a los 3 meses observados en el grupo placebo. Ninguno de esos parámetros se vio afectado mediante la suplementación de esta bacteria viva. Se sugiere en este estudio que la translocación de las endotoxinas contribuyen a la lesión hepática, así como la resistencia a la insulina. Aquí la función de Akkermansia mucinifila es reforzar la función de la barrera intestinal y eventualmente reducir el LPS en plasma. Los lipopolisacáridos plasmáticos se midieron antes y después de la suplementación de esta bacteria pasteurizada y disminuyó los LPS en comparación al grupo de placebo a los 3 meses. La microbiota intestinal se ha relacionado con el metabolismo y factores de riesgo de enfermedades cardiometabólicas. La Akkermansia mucinifila es abundante y está relacionada con el mejoramiento de parámetros metabólicos, que son similares entre los grupos. El microbioma fecal en los 3 grupos mostró que no hubo diferencias significativas. La alteración en la composición de la microbiota desde el inicio hasta los 3 meses no indujo cambios significativos en la composición de toda la comunidad en ninguno de los tratamientos, aunque el tratamiento con bacterias vivas tuvo un impacto ligeramente mayor que el pasteurizado y el placebo. Akkermansia mucinifila pasteurizada disminuyó ligeramente el peso corporal en aproximadamente 2,27 kilogramos en comparación al grupo placebo. La circunferencia de la cintura se redujo aproximadamente 1,56 centímetros, pero este cambio no alcanzó significancia estadística. En cuanto a las limitaciones de este estudio, se encontraron dos principales. La primera es que no hubieron cambios significativos en la adiposidad visceral ni el índice de masa corporal. Y la segunda es que no se determinaron, no se tomaron en cuenta los niveles de actividad física o el consumo preciso de calorías en este estudio.
En las conclusiones, la prueba de concepto muestra la viabilidad de cultivar y administrar Akkermansia mucinífila en humanos. Estos datos muestran inequívocamente que la administración de una dosis diaria tan alta como 10.000 millones de células de esta bacteria es seguro a largo plazo, al menos en los 3 meses de este estudio. Y se obtuvo un gran impacto en la suplementación oral de esta bacteria en personas con sobrepeso u obesidad y también en individuos que son resistentes a la insulina. Muchas gracias por su atención.